Gracias. Pues es un gusto estar juntos en la casa del Señor y para tener un tiempo con Él, ¿verdad? Porque nos congregamos en su nombre, ¿verdad? Bueno, pues otra vez muy bienvenidos a todos, porque estar en la casa del Señor, bueno, a mí me produce pues eso, un deleite, espero que a todos. Hemos estado cantando y creo, bueno, me han inspirado mucho algunas canciones muy bonitas, lo han hecho muy bien. Pero aparte quizás de lo que hemos confesado cantando con nuestros labios, Jesucristo es Rey, ¿qué visión tienes tú de Cristo? ¿Cómo te lo imaginas? No tanto físicamente, pero cuando te relacionas con Él, ¿qué es para ti Jesús? ¿Qué es para ti el Cristo? Hoy tenemos que tener cuidado, porque para muchísima gente ha sido un modelo, un gran maestro, un gran líder, y ahí se acabó. Hace 2000 años que se acabó. Como podría ser Buda o Mahoma o otros grandes. Para algunos es un mito. Y recuerdan entonces la mitología griega y lo comparan quizás con uno de ellos, del Olimpo. Pero Jesús no es un mito. Jesús fue real. Jesús es real. Pedro contestó: tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero aún así, yo creo que muchas veces una cosa es lo que confesamos con nuestros incluso labios, y otra cosa es tener latente constantemente en nosotros quién es Él. Y si me quieres poner la primera diapositiva, Danilo, por favor. Alguien lo expresó de esta... No, que son dichos. Alguien lo expresó de esta manera. Y vamos a pensar en ello. Y habla de, al tener un concepto claro de quién es Él, cambia, transforma nuestras vidas. Cuando lo tengas, alguien escribió lo siguiente y me impactó. Dice: ninguna iglesia, ningún ministerio o ningún creyente puede elevarse por encima de su concepto exaltado de Cristo. Dime lo que piensa de Cristo y te diré todo lo demás acerca de tu vida y ministerio. Todo de tu visión de Cristo. Un alto concepto de Cristo lleva a una adoración sublime. Una perspectiva alta de Cristo te lleva a un alto concepto de la palabra de Dios, junto con un alto concepto de la enseñanza de Cristo. Un alto concepto de Cristo lleva a una pasión y búsqueda de la santidad, a un alto concepto de la iglesia que Él compró con su propia sangre, a un compromiso para alcanzar al mundo para Cristo. Y de la misma manera, un bajo concepto de Cristo produce una adoración baja, poca estima a su palabra, al púlpito y a la santidad. Todo depende de tu visión de Cristo. Y último, si vamos a crecer en la gracia y madurar en la fe, también tenemos que ver a Jesús no solo como Él fue, sino también como Él es ahora, o Él ahora es.
Él es ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. Él es el Rey, el Todopoderoso. Y os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 1 de Apocalipsis. Tenemos en general mala memoria y ocurren muchas cosas durante el día, y ahora hay tantas noticias que se baja la idea que tenemos de Cristo. Vamos a leer esta porción, Apocalipsis 1, del 1 al 20. Leemos así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo en todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Y yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 estrellas, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hasta aquí la palabra del Señor.
Cada uno de nosotros, igual que en todos los tiempos, hablamos de millones y millones de personas, puede tener una idea, una imagen de quién es el Cristo. El propio Juan había estado con él. Había empleado mucho tiempo. Lo había visto incluso en una forma extraordinaria, la transfiguración. Tenía una imagen en su mente. ¿Quién era Cristo? Pero es importante que te fijes en una cosa. La idea de tener esta imagen de la que vamos a hablar hoy, en Apocalipsis, es de Dios mismo. Para que nadie se haga otra imagen a su manera. Nosotros creemos y sabemos que faltando a uno de los 10 mandamientos, es que nos hacemos un Dios a nuestra manera. Nunca podemos hacer eso. Eso es un pecado. Dios se revela a sí mismo. Lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo en la persona de su Hijo, Jesús, y ahora lo está haciendo igualmente, ahora en estos momentos que acabamos de ver, por medio de esta revelación. Una revelación que impactó tanto al apóstol Juan, que dice, caía al suelo postrado a sus pies como muerto. Claro, depende a quién le pasara eso, podría ser, pero Juan estaba acostumbrado a escuchar su voz, a estar en su presencia, pero aún así era tan magnífico aquello. Y quiero desde el principio, y me faltará tiempo, voy a tratar de ser breve. El concepto que muchas veces tenemos, el concepto que a veces, aun hablando de lo mejor que podemos a nuestros hijos, la idea que ellos se forman. Mi nieto, por ejemplo, dice, pues será como Superman. Bueno, más fuerte que Superman. Pues sí, es más fuerte que Superman. ¿Es más fuerte que qué? ¿Es más poderoso, más lleno de amor, más lleno de gracia que qué? Pues no hay nada conocido. Quizás por eso mismo se escribió este capítulo, para que nos hagamos una imagen de quién es Él. Y repite varias veces esas expresiones, el que era, el que ha sido, el que es siempre, el alfa y el omega, y todo lo que ocupa entre la primera letra del abecedario griego y la última. Todo su contenido es Él. Él lo es todo. Recuerda, ¿quién es Cristo? No lo que pone en los libros, que quizás escribieron algunas personas con muy buena intención, historiadores, pero que no tuvieron esa visión que aparece aquí en Apocalipsis. ¿Quién es? Pues antes se leyó también en la introducción que Él es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Dependiendo de nuestra visión que tengamos de Él, así va a ser nuestra forma de vivir. La proposición sería esta: la visión de Cristo es lo que te motiva a vivir de una manera diferente. Depende lo que tú tengas, el concepto que tú tengas de quién es Dios. Para algunos Dios es un Dios pequeño, un Dios que en algunos momentos lo sacan del bolsillo y les piden algún favor y luego ya lo guardan otra vez y ellos dirigen sus propias vidas. ¿Ese es el Dios que encontramos aquí? No, ¿verdad? Este no es el de la revelación de San Juan. Y quisiera comentar un poquito de cómo era la situación en aquel entonces. Cómo se encontraba Juan, cómo se encontraban las iglesias. Y el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Uy, había tribulación. Sí, en aquel entonces estamos hablando sobre el año 95 después de Cristo. Justo para aquel entonces el emperador Domiciano levantó una gran persecución contra los cristianos. En general era contra todos los enemigos suyos. A unos los desterraba, a otros los mataba. En este caso, la iglesia estaba sufriendo esa persecución brutal.
Por aquel entonces ya todos los apóstoles habían muerto. Hacía ya mucho tiempo, Pedro y Juan, que habían sido pues martirizados. Y quedaba Juan. Y las iglesias estaban ahí. ¿Qué pasa? Una persecución enorme. Eso quizás seguramente debilitó su fe. Estaban como un poco desamparados, creían ellos. Una característica que aparece en una de las iglesias es que habían perdido el primer amor. Y entonces Dios, que siempre estuvo ahí, Cristo, que siempre estuvo ahí, se da a revelar. Y empieza a tratar primeramente con la vida de Juan y le da una orden: escribe para luego compartir. Eso es lo que tenía que hacer Juan. El propio Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, donde solamente habían prisioneros, donde se creen que eran canteras y trabajaban de esa manera, o bueno, eran castigados más bien de esa manera, por la palabra y por la causa del Señor. Y si me detengo ahí por un momento, yo no sé tú, pero yo pensaría, bueno, es que parece que algo ha fallado aquí. Parece que cuando Cristo resucitó y los apóstoles dejaron de aconsejarse a la gente porque habían fallecido, la iglesia empezó a entristecerse, venirse abajo. Y era el momento en que Dios, en la persona de Jesucristo, necesitaba transmitir quién era Él. Para todos era muy visible el Imperio Romano, dominante. Y Él se da a conocer como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de entrar ahí, dejadme que comparta un poquito la salutación que ya hemos leído, pero el apóstol Juan, a esas iglesias que él conocía, de las que había sido pastor también, dice: gracia y paz a vosotros del que es, que era y ha de venir. Y lo está diciendo, dejadme que lo explique de esa manera, un poquito su parecer, su fe, su confianza en Dios, antes de caer como muerto, ¿verdad? Postrado delante de los pies del Todopoderoso, del Señor. Y entonces dice, habla de Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Yo creo que, entre otras cosas, nosotros hoy tenemos que refrescar nuestra visión. ¿Quién es Él? Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el Todopoderoso. No se ha cortado su brazo, su gracia para con nosotros. Y en parte en esa salutación nos recuerda lo que no es extraño para nosotros, lo que Él hizo por nosotros, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¡Aleluya! Me encanta que haya puesto esto aquí, porque a veces quizás cuando vemos a alguien tan súper importante, es que nos creemos, y la verdad que somos, muy insignificantes nosotros, y como que hay una distancia muy grande, pero se corta esa distancia cuando entendemos: ese tan importante murió por mí, me ama y me ha lavado de mis pecados con su sangre. Y es más, versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes. En otras versiones, y parece como era en el original, era un reino de sacerdotes. A veces necesitamos que Dios nos refresque quiénes somos, dónde estamos, en un mundo rodeado de personas que no le obedecen, que viven sus vidas como quieren, pero en medio hay un pueblo escogido, llamado, lavado, y que es un reino de sacerdotes. ¡Aleluya! Pues te puedes gozar y alegrar, porque eso es lo que dice la Biblia. No nos lo sacamos de la manga, ¿ves?
Y otra cosa, que es que tengo que mantener fresca en mí. Porque si pongo el telediario, si pongo las noticias, creo que a la mayoría nos hunden, ¿verdad? Porque no vemos demasiado brillante el futuro. No. Dice, y era lo que tenía que escribir a las iglesias, dice, vienen las nubes, ese Rey Todopoderoso viene. Ahora estamos celebrando en este tiempo de Navidad que Él vino la primera vez humilde, vino como un nené, como un bebé, y vino a pagar esa sumisión, a dar su vida en rescate por muchos. Esta vez no, esta vez vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores, vendrá con un ejército de ángeles, es lo que está escrito en su palabra. Como había dudas, Él se encargó de decir, Juan, escribe lo que ves, lo que oyes y lo que ha de venir, escríbelo. Y entonces añadido a eso dice, bienaventurados los que oyen y los que guardan. Tú y yo somos bienaventurados. Yo no creo que Dios lo podría hacer. Se podría revelar a cada uno de nosotros con la misma experiencia que tuvo Juan. Pero parece que no es el plan. Simplemente el plan era darse a conocer a la iglesia, a las 7 iglesias, representando a todas las iglesias, darse a conocer. Otra vez insiste en esta idea, y es que seguramente Dios sabe que tú y yo lo necesitamos, porque estamos luchando con muchas cosas durante, cada día, ¿verdad? Y nos recuerda, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y ahí comienza una visión, tremenda visión. Y comienza a decir, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, refiriéndose al domingo como tenían por costumbre ya la iglesia en aquel entonces. Dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y eso nos habla de fuerte y clara. No es algún susurro. No. Dios quiere que tengamos plena, total convicción. Y dice otra vez, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Y ahora el mandato, escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a las distintas iglesias, Éfeso, Esmirna, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirte es que el Dios que nos creó, que nos ama, que sabe por qué luchas estamos pasando cada uno de nosotros, que sabe cuál es nuestro itinerario, Él se manifiesta y nos da una palabra. No voy a ahondar más en eso, pero fíjate, estaba diciendo hace un momento que estaban pasando por persecuciones, momentos muy tensos, la iglesia. Estamos viendo eso por aquí y Dios Todopoderoso, que se revela como el gran yo soy, ¿no les quita los problemas? ¿No los libra de eso? Si leemos el capítulo 2 y el capítulo 3, le dice, al que venciere, y ahí hay las bienaventuranzas. Yo le haré columna, yo le daré del maná, etcétera, etcétera. Al que venciere. Y mirad, tenemos la mala costumbre de, en la situación en que yo estoy viviendo, si es un Dios que me ama, yo le ordeno lo que tiene que hacer. Lo he dicho a mi manera, ¿vale? Dios es bueno si yo soy agraciado con lo que me da. Dios es bueno y si me sana. Dios es todopoderoso y le voy a servir. Pero fijaos que entonces lo que estamos haciendo, un Dios a mi manera. ¿Sí? Un Dios todopoderoso que sí lo es, a mi manera. Yo tengo esta necesidad. Si Él responde, le sigo.
hemos visto que Dios nos ama tanto, que dio su propia vida por nosotros, y tal que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Ahora si seguimos un poquito la historia, en el versículo 12 dice, cuando empieza a mirar, Juan dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, están representando las iglesias. Y en medio de los 7 a uno semejante al Hijo del Hombre. Para que no tuviera confusión en la visión, varias veces ya Dios, Jesús, la persona Jesús, se había referido a sí mismo como el Hijo del Hombre. Entonces, no era otro. Juan entendió que no era otro, era semejante al Hijo del Hombre. Y comienza a decir vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esto nos habla de la ropa que tenían los sacerdotes, el sumo sacerdote, cuando oficiaba en el Antiguo Testamento. Ceñido el pecho por un cinto de oro, y nos habla de realeza. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Me puedes poner, deja la imagen? No tiene por qué ser así, esto es una imagen creada, sí se entiende, pero para que tengamos un poquito una idea. Cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Es interesante que está hablando de este Cristo, pero al mismo tiempo en Daniel aparece con las mismas fisonomía, por decirlo así, el anciano de días, refiriéndose al Dios Todopoderoso. Sus ojos como llama de fuego. Y pues cualquier comentario puede estar hablando de lo que significan esas pequeñas cosas y que nos hablan de justicia, su profundidad, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y sugiere seguridad, inmutabilidad. Su voz como estruendo de muchas aguas. Después de estar viendo, o al momento de estar viendo esta imagen, Juan, y dice que de su boca salía una espada de doble filo, y su rostro era como el sol que resplandece en su fuerza. Caí como muerto a sus pies. A veces, de una forma tan familiar, venimos a Dios y es familiar, es nuestro papá, es nuestro padre, es nuestro amigo, es nuestro compañero, pero a veces casi que olvidamos quién es Él. Él es tan majestuoso que nuestra mente seguramente se nos escapa. Aún yo creo que posiblemente en los detalles que aparecen aquí no los acababa de comprender el propio apóstol Juan. Y cuando ocurrió eso, cuando cayó delante de él, que estuvo como muerto, dice, puso su diestra sobre mí, no temas. Yo soy el primero y el último otra vez. No temas. Hoy en día hay tantas cosas que nos pueden producir temor, miedo, desasosiego, económicamente, la salud. No hace falta nombrarlo, pero por la salud hay tanto temor ahora mismo, tanta desconfianza. Parece que depende de nosotros que tenga salud, que depende de otros. No, hermanitos, depende de Dios. Depende de Dios. Mi parte es ser prudente, solo prudente. No hacer las cosas para que yo consiga. No voy a conseguir nada. Hay un Dios todopoderoso que cuida de mí, que hace que mi sangre corra cada mañana. Yo no pienso ni en eso. Hace que tenga fuerzas cada día y me levante. Yo no medito en eso. Lo doy por sentado. Un Dios que me ama y me cuida. Y recuerdo la promesa, si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de mí y de ti?
¿Sí? Por supuesto que sí. También era la confianza del rey David que dice, caerán 1000 a mi lado, 10.000 al otro lado, no temeré nada, ningún tipo de peste, nada. Aunque cuando estamos con otras personas, si descuidamos, si dejamos de ver nuestra visión de Cristo, empezamos a entrar en dudas. El temor viene. Me impactó que no dijera nada de esa persecución que había en esos momentos. Parece que lo que está diciéndonos es, mira, ¿entiendes quién soy yo? Como hemos cantado, yo basto. Jesucristo basta. Jesucristo basta. ¿Basta para ti? ¿Qué concepto tienes de Él? ¿Que Él es nuestro Salvador, nuestro dueño? Para algunos es solamente algo que utilizo cuando a mí me da la gana. Perdonad que sea tan claro. Cuando yo quiero, en el momento que quiero, voy a Él. Eso no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es Señor, es Rey, es el que manda, y todos nos postramos delante de Él. Que no obliga a nadie, pero es un Dios justo, un juez que vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y le insiste en una idea, para que Juan tenga, y luego escriba a las iglesias, la total certidumbre de quién es. Dice, no temas, soy el primero y el último, el versículo 18, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo las llaves, no una institución. No una nación. Yo tengo las llaves. Esas llaves antes las tenía el príncipe de este mundo. Por el pecado de Adán, él tomó ese privilegio. Pero en la cruz del Calvario, Jesús la retomó. Y él puede decir ahora, y fíjate, yo quiero que lo entiendas. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora todos los dominios es de este Cristo. Todo le pertenece a Él. ¿Te das cuenta? Y eso nos debe bastar. Si Cristo está a mi lado, si Cristo está conmigo, por eso el apóstol Pablo dice, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Es esa fe la que nos hace triunfadores, vencedores frente a cualquier situación. Y saber que estamos de paso, que muy pronto Él viene. No es un cuento. No es algo para mantenernos ahí felices. En cualquier momento Él viene. Amén. ¿Estás preparado? ¿Lo estás esperando? Eso debería bastar cuando dice, escribe lo que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Hoy más que nunca la iglesia tiene que mirar a ese Cristo, al Todopoderoso. Quizás con mi mente humana no acabo de entender cómo puede ser. Pero Él dice que vendrá y vendrá rodeados con multitud de ángeles para poner orden, justicia, paz. La paz que este mundo no puede conseguir, ni los poderes políticos,
Hablan de paz, dice la Biblia, paz, 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 pero hay guerras, hay hambres. Él va a demostrar, esto es lo que va a ocurrir en la segunda venida, Él va a demostrar, va a poner paz. No habrá hambre. Aún la fiereza de los animales en ese tiempo del milenio desaparecerá. Él va a demostrar que va a juzgar con justicia y rectitud y que sí se puede. Amén. Él es el gran líder, no el que las naciones esperan y quieren levantar, y muy pronto van a levantar un gran líder mundial, al que la Biblia denomina de anticristo. Hay otro gran líder, por supuesto, mucho mayor. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Cuando reculo y todo lo que estoy pensando y trato de ponerlo en mi vida, esta visión, ¿qué debe hacer en mi vida? Debo guardarla. Debo vivir conforme a ella. Todo temor se desaparece. Vivo y respiro por su poder y su gracia. ¿Pero lo pasa a ti igual? ¿Aceptas esta visión? Quiero terminar. Me gustaría que pensáramos por un momento, que tú pensaras en tu propia vida, los afanes que tienes, las luchas, y que con solo mirarle a Él te das cuenta que eso no es nada. Dios sí tiene todo el control. Amén. Él nos invita a ir a Él y a poner nuestras cargas sobre Él y a descansar. Muchas cosas no podemos cambiar nosotros. Y por eso nos invita, venid a mí, poner vuestras cargas y descansar. No todo lo que nosotros pensamos de cómo tienen que ser las cosas serán, porque Dios sí es sabio, perfecto y sabe el futuro. Y dice la Biblia que tiene lo mejor para cada uno. ¿Eres capaz de creerlo? Sin entenderlo, pero eres capaz de aceptarlo. Es cuestión de fe. Dios me ama. Ya lo demostró. O tiene que volver a demostrarlo, ¿verdad? Murió en una cruz, derramó hasta la última gota de sangre. Me ama. Es un Dios que tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de ella. ¿Sí? No hay otro superior a Él. Qué bueno es poder decir entonces, y bajo esta revelación que hemos leído, dirige mi vida, gobierna mi vida. Y si tengo que pasar por alguna situación adversa o que no me agrade, la Biblia nos enseña, encomendemos nuestras almas al Señor. Amén. Encomendemos nuestras vidas a Él. Y valientes. Porque el que venciere será el premio. Lo recuerda 7 veces en cada una de las iglesias. El que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere. El que venciere habla de tú y yo, no habla de Él. Él venció, Él ya reina. El que venciere somos nosotros. El otro día estábamos hablando unas estadísticas, no quiero asustar a nadie, pero de gente que asiste a la iglesia regularmente y que lleva tiempo. Al pasar de los años, con el tiempo, un 60% abandonan la fe. Es un porcentaje muy alto. Es un porcentaje como para no poner la confianza en lo que hagan los demás. Para no imitar a otros, sino para tener una dirección personal por el Espíritu Santo, una seguridad. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Amén. Y estoy esperando que Él venga. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Ojalá que esta visión que tuvo Juan, que está en la Biblia, la podamos leer una y otra vez y venga a ser mi visión. Mi Cristo es muy grande. Ha vencido ya. Y en cualquier momento
viene a buscar a su iglesia. Ponte de pie. Aleluya. Si hay en medio nuestro algunas personas que todavía no han entregado la dirección de su vida a este todopoderoso Rey Salvador, lo tienes que hacer antes de que sea demasiado tarde. Lo tienes que hacer por tu bien, ¿verdad? Antes de que sea demasiado tarde. Y yo te aconsejo que no dejes pasar el día de hoy. Que o en tu corazón ahora mismo, cuando llegues a casa, diga, yo quiero dejarme guiar por ti. No solamente guiar, quiero decirte, Señor, que a partir de estos momentos tú seas Señor de mi vida. No hay otro más poderoso, lleno de amor que tú. Aleluya. Para los que llevamos un tiempo con el Señor, que hemos visto su mano sobre nosotros, haciendo maravillas, que hemos leído por su palabra, que estamos luchando quizás con oposición, con adversidades, con las luchas de la vida que muchas veces decimos. Es tiempo de mirarle, tenerle en nuestros ojos. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Pongo mi vida en tus manos. Guíala tú. Guíala tú, gobierna. No dejes que mis pensamientos se extravíen. Manténnos en ti, fuertes. Esto tendría que bastar para aquellas iglesias de aquel entonces y para nosotros hoy. Esta revelación es para saber las cosas que vendrán. No vamos a consultar a ninguna otra parte. La Biblia habla de lo que va a venir. Y son ciertas y verdaderas. Amén. Aleluya. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, por esta revelación que tuvo Juan para nosotros. Gracias porque tú no te has olvidado de ninguno de nosotros. Tú nos conoces, nos amas y quieres que tengamos muy presentes que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Padre, a ti te honramos. Queremos decirte también, finalmente, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Queremos estar en ese lugar que tú estás preparando para nosotros, esa morada eterna. Y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.